Pues es un gusto estar con ustedes, chicas. La verdad que estamos viviendo tiempos bien particulares y pues francamente todos hemos estado pasando por muchas situaciones difíciles, ¿no? Estamos viendo cómo nuestra vida entra en una pausa, ¿no? Muchos han perdido su trabajo, muchos tenemos las empresas paradas y hay muchas amenazas a nuestra forma de vida, a nuestra salud, a nuestra existencia. Y creo que todos hemos estado pasando por mucho nerviosismo, por mucho miedo, y pues esta circunstancia de momento sentimos como nos rebasa, ¿no? Y dices de repente, ¿a dónde puedo escapar, no? ¿A dónde me llevo a mi familia? ¿A dónde voy? Y pues la verdad es que no hay a dónde ir, ¿no? Hacia el único lugar al que puedes ir es hacia adentro de tu casa, y yo diría que todavía mejor si vamos cada vez más adentro, ¿no? Dentro de la casa, pero también ir más hacia adentro de nosotros mismos. Y entonces yo quiero platicarles hoy de eso, ¿no? Yo le decía a Dios, Dios mío, ¿cómo enfrento esto? ¿Cómo hago para atravesar por esta circunstancia? ¿No? Necesito de ti, necesito que me guíes, porque por momentos nos hemos sentido perdidos, ¿no? Entonces me puse a leer la Biblia. Desde chico siempre he encontrado la ruta a seguir leyendo la Escritura, y entonces hoy les voy a leer lo que encontré, lo que Dios me hizo ver para poder atravesar sobre esta circunstancia, ¿no? Voy a empezar con una pequeña oración. Padre Celestial, te doy gracias porque siempre estás conmigo, te doy gracias porque nunca me has abandonado, y te doy gracias también porque siempre estás con las amigas con propósito, Padre. Te pido que las bendigas a todas en cada una de sus casas, que bendigas a sus familias, Señor. Te pido también que guíes mis palabras el día de hoy para poder exponer bien tu palabra. Gracias, Padre Celestial. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, si me la dejas abierta, Cajas. Samuel, nos está diciendo alguien aquí en el chat que te escucha un poco bajo. Ok, hablo un poco más fuerte. ¿Ahí está bien? Oye, pero no le escucho. ¿Sí? Me voy a acercar. Dale. Ok, va. Entonces, vamos a leer, ahorita este versículo no está ahí en el PowerPoint, se los voy a leer rápido. Salmos 19, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Eso es en lo que me quiero basar hoy. Creo que todos nos sentimos perdidos, creo que todos nos hemos sentido extraviados, y quiero decirte que para andar en un camino oscuro como el que estamos atravesando, en realidad necesitamos la palabra de Dios. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando la gente llevaba en la antigüedad la lámpara en las manos, esa lámpara alumbraba los pies, el caminar de la persona para que no tropezara. ¿Sale? Pero la lumbrera en el camino es la que estaba más adelante, eran unas como antorchas que habían en los caminos que te iban indicando hacia dónde ibas. Entonces, la palabra de Dios te va a guiar en tus pasos del día a día, pero también te va a hacer ver hacia dónde vas. Entonces, por eso es muy importante que nos aferremos a la palabra de Dios, ¿sí? Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Por lo mismo, hoy vamos a leer bastante la Biblia. Quiero que estén muy pendientes porque se las voy a ir explicando. Cuando le pedí a Dios que me diera guía, yo creo que Dios me guió a leer las cartas de Pablo, porque Pablo fue un hombre que sufrió mucho. Pablo fue lapidado, o sea, lo apedrearon varias veces, no lo lograban matar. Pablo fue latigueado, o sea, le dieron de latigazos. Los látigos de esa época no eran de puro cuero, también traían puntas de fierro, o sea, era algo horrible. Muchas veces lo latiguearon, naufragó varias veces, lo picó una serpiente. Tuvo N cantidad de circunstancias Pablo. Entonces, ¿quién mejor que Pablo para decirnos cómo atravesar esta situación en la que todos nos hemos sentido retados, preocupados, asustados, etcétera? Entonces, decidí ponerme a leer Romanos y encontré en Romanos 5 estos versículos que les voy a leer primero de corridito, son 5, y luego les voy explicando poco a poco.
¿sale? Romanos 5, del 1 al 5, ¿va? Pendientes, chicas. Fíjense, Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahorita lo leí de muy corridito, ahorita me voy a ir uno por uno, ¿sale? Vámonos a regresar a Romanos 5, 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene la primera ruta. Mira, tenemos que estar en fe, y la fe en Cristo nos va a causar paz, ¿ok? Nos va a causar paz, ¿sí? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú primero tienes que confiar en Jesús, tener una buena relación con Jesús, y eso va a nutrir tu fe, ¿sí? Esta fe y paz habla de que la paz viene por la fe en Cristo, y esa paz será del tamaño, de la calidad de la relación que tenemos con Cristo, ¿ok? Los hijos más cercanos son los que menos miedo tienen. Entonces, si estamos experimentando mucho miedo, también es señal de que tal vez esto nos agarró alejados de Jesús, alejados de Dios, ¿sí? Cuando espiritualmente estamos débiles y vienen estas circunstancias tan duras, pues sentimos que nos aplastan. Entonces, ahorita es vital para que nosotros podamos atravesar por esto, que nos agarremos de Jesús, que nos agarremos de la fe en Jesús, de su sacrificio, de lo que Él hizo por nosotros, de la salvación que nos brindó, y que eso nos acerque a Dios. Entre más cerca estés de Dios, mejor vas a atravesar estas circunstancias, ¿sí? Ese es el primer versículo. Luego nos vamos al número 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿ves? Si tú tienes fe en Jesús, que Él murió por ti en la cruz, que Él dio su vida por ti, que Dios es tu Padre y que tú eres su Hijo, tú vas a estar más firme en esta circunstancia. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos alegramos en la esperanza de que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Tienes que acercarte a Dios. Ahorita te voy a decir la ruta. Y luego de acá dice, y no solo esto, en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí me cayó un poco gordo Pablo, porque dije, o sea, ¿cómo es posible que me voy a alegrar en esta tribulación, en esta situación tan terrible que estamos pasando todos? Que estamos perdiendo nuestros negocios, nuestro trabajo, tenemos riesgo de perder la salud, incluso riesgo de perder la vida. ¿Cómo puedes estar gloriándote de las tribulaciones? ¿No? Entonces, lo voy a volver a leer, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ahí viene una de las claves que nos enseña Pablo. O sea, la tribulación es cuando tú estás así, o sea, como que todo te está reventando, ¿no? O sea, todo te está cayendo encima y tú quieres correr a alguna parte y no sabes a dónde vas y no sabes qué hacer y estás así. Esa es la tribulación, ¿no? O sea, no hay en ti control, no hay en ti paz, estás agitada, acelerada. Y lo que dice Pablo es que tienes que encontrar paciencia en medio de la tribulación. Recuerda que Pablo sí lo lograba, o sea, Pablo sí lo hacía, y yo creo que si Pablo lo lograba por medio de Cristo, nosotros también lo vamos a lograr. Entonces, ese lugar en medio de la tribulación en el que tú puedes encontrar paciencia es tu relación con Jesús, el momento en el que te hincas a orar, el momento en el que lees la Biblia. Ahí va a crecer tu fe y vas a poder tener paciencia en medio de la tribulación. Es una paciencia que es sobrenatural. Ahorita no estamos hablando de cosas naturales, estamos hablando de lo sobrenatural. Y en ti y en mí hay fuerzas naturales funcionando por nuestro cuerpo natural, pero también fuerzas sobrenaturales. Todos somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si tú fortaleces el espíritu, puedes tener una paciencia sobrenatural.
Y esa paciencia sobrenatural, dice aquí, fíjate, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, el versículo 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y aquí está la clave. Cuando tú en medio de la tribulación te acercas a Dios todos los días, oras, lees tu Biblia, vas a encontrar paciencia, y ese ingrediente va a convertir. Y es un mundo de diferencia vivir en medio de una tribulación o vivir una prueba. Una prueba tiene un tiempo de inicio y un final. Una prueba, sabes que luchando y de la mano de Dios la vas a atravesar. La tribulación es esto, la tribulación es angustia, la tribulación es confusión. Por eso se llama tribulación. Son multitud de cosas sobre de ti que te están complicando el cerebro, te están complicando toda. Pero cuando tú utilizas el lugar secreto en el que oras y buscas a Dios para obtener paciencia, te vas a dar cuenta que la tribulación se convierte en prueba. Y esa es la clave. Tenemos que convertir esta tribulación en prueba. ¿Sale? Y al saber eso, que es una prueba que tú puedes atravesar de la mano de Dios, entonces se convierte en esperanza. Vamos a avisar a Fito para que le conteste. ¿Sí? Entonces, fíjate, de tribulación nos lleva Pablo a esperanza. Fíjate qué palabras tan diferentes, pero la transición es paciencia y prueba. Y esta es la ruta que Dios me mostró. Sí, pero no me oyen. En estos versículos. Está hablando Samuel. Es la ruta que Dios me mostró. Lili, tienes que silenciarte, discúlpame que tienes una interrupción. Perdón. Esta es la ruta que Dios me mostró. Tribulación, paciencia. Y luego prueba de la mano de Cristo. Y eso te va a dar esperanza, porque vamos a identificar esto. Es una prueba muy, muy fuerte. Dios es más, ¿ok? Entonces, esa es la ruta, la tribulación. En medio de la tribulación encuentras la paciencia sobrenatural por el poder de Dios y se convierte en prueba. Y de la mano de Cristo vamos a pasar la prueba. Y al saber esto, eso nos da esperanza en medio de la tribulación. ¿Ok? Esto está en Romanos 5, del 1 al 5. Y una vez que tienes esperanza, ¿sí? Algo que vas a poder hacer es ayudar a alguien. Cuando ya no estás en ese estado mental de confusión, de angustia, de miedo, porque tienes esperanza en Dios, vas a poder ayudar a alguien. Y ayudar a alguien siempre te va a ayudar mucho también a ti. Entonces, es lo que estamos recomendando ahorita también, que trates de ayudar a alguien de la forma en la que puedas, a veces hasta nada más con un mensaje de amor, con un mensaje de apoyo. Es similar a lo que estamos haciendo hoy ahora mismo, ¿no? Vamos a leer 2 de Corintios 1, del 3 al 5. ¿Sí? Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice aquí la palabra que Dios es Dios de consolación. ¿Sí? Fíjate qué interesante, porque mucho tiempo escuchamos que Dios solamente te bendice, pero no nada más te bendice. Y mucho tiempo pensamos que estar cerca de Dios iba a ser estar bien. No, en realidad, si aquí dice la Escritura que Dios es un Dios de consolación, es porque Dios prevé que en la vida vamos a tener aflicciones. Pero en esas aflicciones Dios va a estar con nosotros. Nos va a consolar, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, ¿ok? Por medio de la consolación que nosotros somos consolados. O sea, cuando tú estás en medio de la tribulación, tú buscas a Dios y encuentras consuelo. Y una vez consolado, puedes consolar a los demás. ¿Cómo? Recomendándoles que se acerquen a Dios y enseñándoles el camino. Todos podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo y todos podemos recibir consolación. ¿Sí? Eso es muy importante. Ayuda a alguien, consuela a alguien. Yo sé que no nos podemos abrazar ahorita, pero abraza a alguien por teléfono, por WhatsApp, por videollamada.
Y eso te va a llenar muchísimo también a ti. Yo veo cómo está pasando Patti por toda esta situación. Se levanta cantando, se duerme cantando, siempre está hablando con alguna amiga, consolando a alguna amiga, ayudando a alguien por teléfono. Y les digo una cosa, yo la admiro mucho porque desde el día 1 ella ha estado en eso, como siempre. Y la verdad que para mí es algo admirable. Y yo veo cómo ella siempre está feliz, aunque toda esta circunstancia, lo que podemos ver es que el mundo se está derrumbando económicamente y sanitariamente y muchas cosas, pero ella está feliz y le canta a Dios y busca a Dios. Y eso es lo que yo quiero transmitirles, que eso hagamos, que busquemos a Dios y que ayudemos a nuestros semejantes aún en la circunstancia en la que estamos. ¿Sale? Entonces, ese es el siguiente paso. Una vez consolado, una vez con esperanza, trata de ayudar a alguien. Y te quiero decir otra cosa. Hebreos 11 habla de la fe. Te voy a decir, en estos tiempos tienes que vivir por fe. No son tiempos de vivir por lógica. La lógica y las matemáticas ahorita te van a resultar terribles. Y no nada más en este tiempo, sino que en todo tiempo deberíamos de vivir, de haber vivido y de vivir lo que viene con fe, ¿sí? Porque la fe es así, la fe es ciega. Tenemos hay una pequeña crítica para la fe porque es ciega, ¿no? Cuando confías en la gente, a veces ciegamente la gente te falla, pero Dios no falla. Dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que esperas, del bien que tú esperas. Tienes la certeza de que el bien que esperas va a llegar hacia ti, de que la solución de todo esto va a llegar. Tenemos la certeza, ¿por qué? Porque confiamos en Dios. Y dice, la convicción de lo que no se ve. No vemos por dónde va a estar la salida o no la vemos cerca. Y entonces eso nos causa angustia porque no estamos teniendo fe. ¿Sí? La fe es ciega y tenemos ahora que ejercitarla y vivirla. La fe en Dios y la fe ciega, que no sabemos. Vemos que todo se está derrumbando. No es posible, esto va muy mal. Sí, se ve mal, pero nuestra fe en Dios es ciega y sabemos que Él va a suplir nuestras necesidades y se va a encargar de nosotros y nos va a cuidar y vamos a estar en sus manos y guardados en el hueco de su mano. Esa es nuestra fe, es lo que no vemos. Yo no he visto a Cristo, pero creo en Él. Creo que vino, creo que vivió, creo que enseñó, creo que fue entregado y fue sacrificado. Creo que después de morir resucitó al tercer día, que los apóstoles lo fueron a buscar y vieron la piedra que estaba removida y que los ángeles les dijeron, ¿a quién buscas entre los muertos? Al que vivo está. ¿Sí? Yo creo en eso y creo que hoy Jesús está a la diestra del Padre y no lo vi, pero lo creo de todo corazón. Entonces, esa es la fe. Si tú quieres tener fe, tienes que estar dispuesta a ver lo que no se ve, como si fuese. Eso es lo que explica la palabra. Y tenemos que vivir de aquí para adelante hasta el último de nuestros días con fe, una fe ciega en Dios. Si no tienes fe, no vas a pasarla bien en estos días. Tienes que buscar a Dios y tener una fe ciega, como lo manda la Escritura y como lo describe, porque esta es la definición máxima de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo tengo fe de que todo va a mejorar y tengo fe de que voy a recuperar mi negocio y tengo fe de que voy a recuperar mi ingreso y tengo convicción de que aunque no lo vea ahorita, lo voy a ver. Esa es mi fe, esa es mi convicción y yo sé que tú también la puedes tener. Entonces, ¿sale? Vamos recapitulando. La tribulación se convierte, encuentras paciencia en la tribulación y eso va a convertir la tribulación en prueba y la prueba la vas a pasar con Cristo y eso te va a dar esperanza, ¿sí? Después de que tengas esperanza, busca a quien consolar y mantente en fe, ¿ok? Seguimos al siguiente consejo, ¿sí? ¿Fe en qué? Mira, la Biblia está llena de promesas para los que tienen fe en Dios. Y te voy a decir una cosa. Para los que tienen fe, son todas las promesas. Para los que no tienen fe, ninguna de las promesas. O sea, para el que tiene fe, todo, y para el que no tiene fe, nada. Así es la Escritura. Y tienes que entender que tu fe debe estar puesta en Dios. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no agradas a Dios, pues ¿cómo van a ser para ti las promesas?
Entonces vamos a hablar de hay cientos de promesas. Puedes poner en Google promesas de bendición, promesas de Dios, y vas a encontrar muchas. Te voy a citar algunas. Promesa de bendición. ¿Sí? Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios promete que va a proveer. Los que estamos pasando por circunstancias económicas adversas, tenemos la confianza en que Dios nos va a proveer. Nos va a proveer de alimento, de algún trabajo, de algún pedido. Dios va a estar dando provisión y tú debes de confiar ciegamente en Dios. Tener fe ciega, acuérdate, para que tú puedas cosechar esas promesas. La siguiente promesa. Tenemos por aquí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo mismo. Si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Debes de creerlo. Desde tu corazón. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando venga a tu mente miedo de que vas a tener miseria o escasez, piénsalo, repítelo. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Decláralo y repítelo. Y Dios verá que confías en Él y Dios proveerá. Pasemos a la siguiente promesa de paz sobrenatural. Dice, la paz de Dios, fíjate, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y lo repito, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es más allá de lo que entendemos. Sí, es sobrenatural la paz de Dios. Es que Samuel no puede estar tranquila. Ora, acércate a Dios, pide al Espíritu Santo. Y la paz de Dios es sobrenatural. ¿Sí? Y la gente te va a decir, ¿cómo es que estás tranquila? Es que confío en Dios, tengo paz. Algunos van a decir, ¿estás loca? No, pero es mejor que piensen eso porque estás en paz, a que te vean loca porque estás perdiendo la razón, ¿no? Así es la paz de Dios y es lo que promete en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz va a guardar tu corazón, tus emociones, y va a guardar tu mente, para que no nos volvamos loquitos con todo esto, pero solamente es buscando a Dios. ¿Sale? Muy importante, Filipenses 4:7. Vamos a la siguiente promesa. Protección de la enfermedad. Salmos 91, 10, 12. Este versículo lo he escuchado desde que soy niño. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esto los salmos se sabe que los escribió David. Entonces esta fue una promesa de Dios para David. Y te voy a contar que David vivió batallas y guerras, vivió en la etapa antigua de la humanidad, donde todos andaban de espada, donde había muchas matanzas, donde había cantidad de brutalidades. Y David atravesó muchas batallas, muchas guerras. Él peleaba a espada, estuvo en medio de lo duro de muchas batallas. Y te quiero contar algo interesante. Dentro de todos los enemigos que tuvo David, los ejércitos que lo acecharon, todos los que lo quisieron matar, no pudieron. David murió en paz, arriba de los 90 años, en su cama, durmió, dice la Escritura. Así, ¿qué probabilidad tenía David de sobrevivir a todas esas guerras de una edad antigua, cuando la gente era tan salvaje? Dime tú, y a tantos enemigos. ¿Qué probabilidad tenía? Muy baja. Pero en Dios, cuando tú confías en Dios, aunque la probabilidad sea baja, y Él te promete algo, cambia para tu bien, porque Dios te lo está prometiendo. Y tú tienes que confiar en eso y tener fe. David tenía fe ciega en Dios. Y cuando estaba sufriendo, hablaba con Dios. Incluso de que se quejaba a veces con Dios. Pero siempre tuvo una relación con Dios. ¿Sí? Y murió en paz. Dice, durmió arriba de los 90 años. Entonces, te lo voy a volver a leer. Salmos 91, 10 al 12. Del 10 al 12. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente promesa, chicas. Vayan guardándolas todas en su corazón, y las pueden estar repitiendo, y léanlo, y léanlo, y léanlo,
Y cada que vengan pensamientos negativos y de muerte a su mente, pónganse a leer las promesas de Dios y hagan combate a esos pensamientos. ¿Sí? Otra promesa de restauración de lo perdido, primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, fíjate qué interesante, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Sí? Ahí está. Dios promete restauración. ¿Quieres restauración? Tienes que confiar en Dios. Tienes que tener fe. ¿Estás bajita de fe? Muy fácil. Lee tu Biblia y ora. Habla con Dios. Y tu fe va a crecer. ¿Ok? Y aquí viene la justificación. Dices, bueno, ¿y por qué si esas promesas se las hizo Dios a David o a otros personajes de la Biblia? ¿Por qué son para mí? Dice 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios en Él son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es 2 de Corintios 1:20, si lo ponen por ahí, por favor, en la pantalla. Eso. ¿Sí? Esta es la justificación. Aquí es donde tú vas a comprender por qué tú tienes las promesas de la Biblia, son para ti. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Por qué por medio de nosotros? Pues, ¿a quién le iba a prometer Dios cosas más que a nosotros? Pero tienes que estar firme en Jesús, porque dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. O sea, voy a parafrasear, porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. ¿Sabes qué significa amén? Significa así sea. Entonces voy a volverlo a leer. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo así sean. ¿Ok? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque le vamos a dar gloria y le vamos a agradecer cuando superemos esto y cuando esto haya pasado y estemos todos juntos y nos podamos abrazar. Le vamos a dar gloria a Dios y vamos a decir, de su mano salimos de ahí, de su mano, y nunca nos dejó solos. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces todo se resume en una cosa. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Dios, con el Espíritu Santo? ¿Cómo te agarró esto? Y yo quiero decirte que te pudo agarrar completamente alejada de Dios o sin conocer a Dios. O tal vez lo conociste de Dios y te fuiste. No importa. Puedes volver. Si no lo conocías, te lo presentamos. Este es el Dios en el que creemos. Jesús, el Hijo de Dios. Si ya lo conocías y te alejaste, puedes ser como el hijo pródigo, que regresas a la casa del Padre y Él te recibe con los brazos abiertos. Puede ser esa oveja perdida que Jesús estaba buscando y que por medio de todo esto te encontró otra vez. ¿Sí? No importa la situación en la que estés, la misericordia de Dios te alcanza. Pero, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás de Jesús? Otra pregunta es, ¿cómo quieres estar? ¿Quieres acercarte? Dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Estas son palabras de Jesús. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si tu relación con Jesús estaba en nada, hoy puede estar en todo. Si estaba en 20%, hoy puede estar al 100%. Y eso es a lo que te invito hoy. Y si me lo permites, y si tú quieres tener una relación con Jesús, creer en Él, en lo que Él hizo, en que vino, murió, resucitó
y que hoy está a la diestra del Padre, voy a hacer una oración y me sigues. Pero me vas siguiendo, pero lo vas diciendo desde tu corazón. ¿Sale? Si nunca creíste en Él, hoy puedes creer. Y si creíste en Él y te alejaste, hoy te puedes acercar. Y vamos a hacer esta oración. Porque sin Él, nada somos. Y ya lo había dicho Él. Ya lo había dicho Él. Entonces, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, acepto que he pecado, acepto que he vivido alejado de ti y me arrepiento. Te pido, Señor Jesús, que seas mi Salvador y que seas mi Señor. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Te doy gracias porque con ese sacrificio limpiaste mis pecados. Te doy gracias porque con ese sacrificio me limpiaste de toda mi maldad y hoy puedo presentarme delante de Dios con las ropas limpias. Enséñame a partir de hoy a ser una buena hija de Dios, una buena cristiana, una buena ciudadana y una buena amiga. Gracias, Padre Celestial. Gracias también, Padre Celestial, por tu protección. Y gracias también porque voy contigo de la mano para atravesar este valle de sombras. Y al final voy a ver la luz junto a ti y te voy a dar a ti la gloria. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, chicas, eso es lo que yo quería sembrar hoy en su corazón. Recuerden, la tribulación, en medio de la tribulación buscamos a Dios. Vamos a encontrar paciencia y nos vamos a dar cuenta de que es una prueba. Que la prueba la vamos a pasar de la mano de Cristo. Y eso nos da esperanza. Y una vez encontrado esperanza, tenemos que sembrar esa esperanza en todas las que podamos y en todos los que podamos. Y todo esto. Samuel. ¿Ok? Dios las bendiga. Samuel, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos has dicho. Eres una bendición para mi vida y hoy fuiste una bendición para muchas de nosotros. Gracias por su bendición. Samuel, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta para mi esposo. ¿Amas a tu esposa? Y si no, dilo ahora y le echamos un montón, chicas. Ay, no. No es cierto. No, sí tengo una pregunta. Hemos estado teniendo la enseñanza del lugar secreto. Esto es, pues, tener un tiempo con Dios apartado y me encanta que tú hoy viniste a reforzarlo. ¿Cómo crees que puede cambiar nuestro día si despertándonos tenemos ese lugar secreto o esa comunión con Dios en cuanto a su palabra y oración? ¿Crees que cambie el día o qué recomiendas, en la mañana o en la noche? ¿Qué opinas? Yo creo que voy a usar la palabra mágico para que se entienda así como un poquito más. El cambio es mágico. Cuando tú te levantas y oras, es mágico. Y cuando vas a dormir, lees la Biblia y oras, es lo que sucede sobrenatural. Porque la paz que experimentamos sobrenatural de Dios cuando leemos la Escritura y cuando oramos, te das cuenta en este momento que es sobrenatural, porque hay muchas cosas por las cuales preocuparse y estar asustado. Y creo que también toda esta circunstancia vino a provocar algo. Las iglesias, los templos de piedra se volvieron a caer. ¿Sí? Cuando Jesús estaba con los apóstoles, Él les profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo de Salomón, que se iba a destruir, y fue destruido en el 70 después de Cristo, o sea, 70 años después de que Jesús ya no estaba entre nosotros físicamente, pero sí espiritualmente, fue destruido. Entonces Jesús no vino a construir templos. Si hubiera venido a construir templos, hubiera construido el más grande templo de la humanidad. Entonces los templos de piedra se cayeron ahorita porque no podemos ir. Entonces la iglesia que somos nosotros, la iglesia que eres tú,
tendrá que tener su relación personal con Dios. Se acabó de que voy el domingo a escuchar la predicación y a la alabanza, que era muy bonito y esperemos que regresemos, pero que yo no oraba en la semana o que no leía la Biblia en la semana. Tu relación con Dios hoy es más personal y eso es una grandísima bendición dentro de toda esta catástrofe, ¿sí? Entonces, yo creo que eso lo debemos de hacer, incluso es como parte del alimento diario, o sea, sería como dejar de comer ahora mismo. Dejar de orar y de leer la Biblia sería igual que dejar de comer. Puedes morir de anemia. Fíjate que aquí hay una pregunta que te hacen y dice, ¿qué podemos hacer cuando no entendemos la palabra? No, muy buena pregunta. Mira, yo les voy a recomendar que lean primero lean el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es mucho más, tiene palabras mucho más comprensibles y sucesos más que se entienden mucho mejor. Y les voy a recomendar mucho que empiecen leyendo Lucas, si quieren. Los 4 evangelios son hermosos, pero si quieren entrar leyendo Lucas y síganse hasta acabar todas las cartas de Pablo. Incluso si quieren no entrar al Apocalipsis, no entren, aunque también es hermoso. Pero pueden leer en esa área de la Biblia, o sea, lean de Lucas hasta Apocalipsis, y es súper comprensible, es súper nutritivo y van a comprender mucho mejor, porque si se meten a leer a veces Génesis y eso es un poquito más complicado, también obviamente lo vas a poder leer, pero conforme avanzas en la Escritura, el Espíritu Santo va abriendo tus ojos espirituales para que entiendas la Escritura. Entonces debes de empezar por las partes fáciles de discernir, que es precisamente esa área que les digo, ¿no? Como entre Lucas y antes de llegar a Apocalipsis, el último libro. Entonces, esa es mi recomendación. Yo lo he leído varias veces, esa parte que les digo, y la verdad siempre me edifica muchísimo. Lo van a poder comprender. Y oren antes de leer la Biblia. Pidan a Dios que les abra sus ojos espirituales. Van a entender todo. Dinos, claro. Estaba leyendo el chat y dice, bueno, Ceci nos dice que Proverbios también está muy padre y fluido y la aplicación. Claro. Proverbios y los Salmos también son hermosos, también, sí, cierto, sí, cierto. Sí, Samuel, tengo una pregunta. ¿Cómo recomiendas que se lea la Biblia para todas las que están empezando? ¿Se lee como un libro normal, todo corrido, de inicio a fin, o qué cierta porción recomiendas por día y cómo tener este proceso, meditar o simplemente leerlo X? Yo recomendaría 2 métodos. Leer por capítulo, nada más un capítulo y de veras pensar en él, ese sería un método. O el otro método es leer buscando algo para ti, ¿no? Es decir, la palabra rema que decíamos. Buscando algo para mí, Dios, dime algo, ¿no? Y entonces se te pueden ir tal vez 3, 4, 5 capítulos y pum, encuentras algo. Por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba leyendo Romanos, empecé en Romanos 1 y hasta Romanos 5 encontré como esa ruta para atravesar la tribulación, ¿no? Entonces, yo creo que serían los 2 métodos que se pueden utilizar. Alguien tiene una pregunta y es que él hace aquí en privado, es ¿qué hacer cuando mi esposo no cree en Dios? Pone una carita triste, ¿no? Tienes que creer tú el doble. De esa manera ciega, con fe ciega en Dios, que Dios lo va a transformar. Y cuando lo veas que no cree y que refunfuña y se pone pelado porque estás leyendo la Biblia o estás orando, o se desespera porque ve que tú estás tranquila, él está nervioso, ora por él en lo íntimo. Si no puedes orar por él, ponerle la mano en la cabeza y orar por él, o que te escuche, ora por él y ponlo en las manos de Dios. Tienes que tener el doble de fe. No hay de otra. Y Dios lo va a transformar, eso sí te lo prometo. Listo, Pati. Padrísimo. Dale. ¿Estamos? Oye, amor, pues muchísimas gracias por este tiempo. La verdad fue de muchísima bendición y le doy gracias a Dios porque llevo 21 años casada contigo, compartiendo esta misma fe y porque te tengo 24/7.